Good morning, guys. Hello, Hello, good good morning. morning. Good morning. Thank you very much for joining. Just give me one moment. Okay, so yesterday we were working with vocabulary related to health problems, right? Also, we were working with imperatives. Good morning, welcome. And today we're going to continue with more topics from the list, right? Just bear with me. We're going to also check the vocabulary that we learned yesterday. That vocabulary is related to health problems, okay? Just give me one moment. Here we go. So yesterday we just worked in one part, right? We learned the vocabulary words. And I think we worked with the multiple choice section. And now we're going to move to the definition, then we're going to get to the slot machine and the test, okay? After that, we're going to have a quick review, right, on the topic that we began yesterday. So I'm going to open it up and you're going to listen to the definition and then you are going to tell me, okay, the one that you consider is the health problem that we're talking about, okay? No teams. If you want to participate, just raise your hand. Solo levanten la mano, por favor, y de la respuesta. Levantemos la mano porque si no, pues todos hablamos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, let's begin with the first one. So please pay attention. A fracture or crack in one of the bones. A fracture or crack in one of the bones in your leg. So what do you think is the answer for this one? Broken leg. But raise your hand, ¿verdad? Vamos a levantar la mano con esta. Correct, okay? A broken leg. That is correct. Very good. Then the next one, okay? Where do I go? Okay. Okay. Number 2. A pain you feel inside your ear. A pain you feel inside your ear. Okay, Leila. An ear headache. Ear headache or ear ache? Or ear, porque hear es escuchar. An ear headache. Ache. Ache. An earache. Okay, an earache, right? An Headache. earache. Headache es dolor de cabeza, hear, escuchar. But in this case, we call it earache, right? It's an ear. Earache. Very good. What about the next one, guys? Number 3. A long incision in the skin made by something sharp. A long incision in the skin made by something sharp. Leila? Cut. A cut. Very good. A cut. Number 4. A reflex action to clear your airways of mucus and A reflex action to clear your airways of mucus and irritants. What is the airways? I'm sorry?
What is the meaning airway? Airways. Airways, air, way, right? So el canal de aire, airways. 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 Okay. A cough. Veamos. ¿Quién respondió? Perdón, no vi. Yo, Maritza. No escucho. Lo siento, es que cuando no levantan la mano no puedo ver. Vaya, aquí está, a cough, correct, right? A cough. Vías respiratorias, ¿verdad? Es el que es airways, ¿verdad? Pero, Eso dijo Marix. yes, ajá, vías respiratorias, muy bien. The next one. A reflex action Number 5. to eject the contents of the stomach through the mouth. To eject the contents of the stomach through the mouth. Ujú. Vamos a leer. Brasilia. Thomas. Stomachache. Ajá, stomach. No, it's a different one. No. Ujú. Okay. Food poison. Food poisoning? No, because this one is a verb. Food poisoning, it's a noun. Thrown up. Repita, Vomit. Sandra. Vomit. Very good, okay? So in this case, it's vomit, right? And also we have a second option. We can say vomit or throw up, ¿verdad? Vomit or throw up. Ujú, muy bien. Vamos a la siguiente. Number 6. Weakness which is like a bad cold, but more serious, and is short for influenza. Listen. Illness which is like a bad cold, but more serious, and is short for influenza. Es que no se oye nada, teacher. No se escucha. No, Poquito. bien Ah, poquito. vaya, Es desesperante. Es más desesperante eso. sí se escucha. Lo que pasa es de que como es el volumen del sitio web, ¿verdad? No se puede modificar. Por eso se los pongo 2 veces y luego lo pongo para que lo lean, ¿ok? Okay. Brasilia, I'm sorry. The flu. Muy bien, correct, right? The flu, that is correct. So it's short, for influenza. Very good. Number 7. Lung inflammation caused by bacterial or viral infection. Lung inflammation caused by bacterial or viral infection. What is the correct answer? Chickenpox. Chickenpox? No, because this is lung inflammation. Okay. Mhm. What is the meaning of lung? Do you remember? Swollen. No, swollen is something different. What is the meaning of lung? Measles. No, No. pero todo está en la pregunta que les estoy haciendo. What is the... Pulmón. Ajá, Okay. muy bien, pulmón, ¿ok? Entonces, lung inflammation caused by bacterial or viral infection. Por ahí dijeron pulmón, correcto, ¿verdad? Asma. Lung. Pneumonia. Pneumonia. Muy bien, correcto, No. ¿verdad? Pneumonia, ¿ok? Pneumonia, very good, excellent. Vamos a la siguiente. Number 8.
Physical harm or damage done to a living thing. A ver. Physical harm or damage done to a living thing. A crime? No. No, it's different. Remember, este es involuntario. Esto es un accidente. What is that? An injury? Muy bien, correct, right? It's an injury. So an injury is whenever something, happens, but it's an accident, right? And you get hurt, right? Or someone gets hurt, that becomes an injury, ¿verdad? So es un daño al cuerpo, ¿verdad? Que no se hizo, que fue involuntario. Okay. Next one, number 9. A long-term condition in which your airways narrow and swell and may produce extra mucus. A long-term condition in which your airways narrow and swell and may produce extra mucus. What do you think? Asthma. Veamos. That's correct. Very good, right? Is asthma. Because we're talking about airways, right? And also we're talking about narrow and swell. Se inflama, ¿verdad? Y se hace más pequeño el espacio, ¿verdad? Muy bien. Then the A next long-term one, condition. number 10. A sudden painful tightening or contraction of a muscle. A sudden painful tightening or contraction of a muscle. A cramp? ¿Perdón? A cramp? A cramp, dicen por ahí. Yes, very good. Okay, a cramp. Let's go here. Number 11. A painful burning feeling in your chest or throat. A painful burning feeling in your chest or throat. Is Veamos. Repeat it one more time. heartburn. Muy bien. Okay, heart. El corazón, ¿verdad? Heartburn. 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 Muy bien. Es el reflujo, ¿verdad? Very good. And the last one. Number 12. An illness caused by eating contaminated food. An illness caused by eating contaminated food. Food poisoning. Very good, ok. Por ahí Brasil había levantado la mano, ¿verdad? Porque así era. Ajá. Sorry. Yes. Es food poisoning, ¿verdad? Food poisoning, ok. So, as you can see, right, you have more vocabulary words. Tienen más palabras del vocabulario que yo siento que hoy sí ya las manejan mucho mejor. Now, over here we have a test, right? Let's go with the test. Health problem test, the STAR quiz, okay? If you have the flu, it is similar to a cold, but worse. Worse means peor, ¿verdad? If you have the flu, it is similar to a cold, but worse. Sandra. Is true. It's true. Okay, vamos a ver. Yes, that's right. You answered correctly, okay? Vamos a la siguiente. What health problem causes a high temperature? What health problem causes a high temperature? Fever. Maritza? Fever. A fever. Very good. Fever, right? That's right. You answered correctly, right?
Next, what is it called when you experience pain in one of your teeth? What is it called when you experience pain in one of your teeth? A toothache. No sé quién dijo. I don't know. No sé. I don't know. ¿Quién está hablando? Es que acuérdense, ya les he contado, pero no sé si les he contado a ustedes. Yo tengo dos monitores, el de la compu y el otro monitor adicional que es donde yo tengo la presentación. Entonces, si no levantan la mano, no puedo interactuar con la persona que me está respondiendo porque no veo quién es, right? Entonces, para poder interactuar directamente con ustedes por nombre, you need to raise your hand. De lo contrario, solo escucho que habla alguien y no sé quién es, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿quién me dijo eso? ¿Y cómo fue que dijo? Ajá. Toothpaste. ¿No hands? ¿No mano levantada? Ajá, dígame, Maritza. Toothache. Muy bien, it's a toothache, right? Toothache. Okay, that's right. We answered correctly. Match the following items. A stomach, leg, burn, ache, throat, or burned. Ache. Okay. Vaya, ahí si gustan, activen los micrófonos para que participe la mayoría. Quiero ver, solo déme un momentito. A broken? Leg. Okay. A sore? Throat. A sun? Burn. Aquí no hay opción, ¿verdad? And a heart? Burn. Burned, Oh. right? So stomachache, a broken leg, a sore throat, sunburn, and heartburn. Okay, so those are the different words that we have, and we're going to enter it. So guys, what is it called when you have a dark or discolored mark on the skin due to internal bleeding? What is it called when you have a dark or discolored mark on the skin due to internal bleeding? Sunburn. Sunburn? No, because actually that's when you are too much time outside and the sun hurts your skin. This one is different. This one you A felt? bruise. Ah, okay. Bruise, okay. A bruise. Yeah, that's correct, right? It's a bruise. A dark. Yeah, dark, What is it called when you have red marks or spots on your skin due to an allergy? A rash. A rash. Very good, a rash, right? What is it called when you have a sudden painful tightening or contraction of a muscle? A cramp. A cramp, okay. Cramp, like this? Yes, correct. It's a cramp. What is the highly contagious disease caused by the varicella zoster virus that produces itchy red spots all over the body? Chickenpox. Chickenpox. Chickenpox? Correct, right? Chickenpox. Match the following items. An ear? H. Ache, right? Acordémonos que ahí no hay H, ¿verdad? Ache. Ya se me olvida. Ajá. A black? Eye. Eyes. Eye. Eye. Sprained? Uncle. Uncle. Ankle. Si no decimos ankle, decimos tío, uncle, ¿verdad? Ankle. Uncle. Uncle. Throw. Up. Food. Poisoning. Poisoning, right? Very good. That is correct. What is a painful burning feeling in your chest or throat due to acid from the stomach comes back up? Harbor. Heart. Burn.
Burn, right? Heartburn. Very good. And you got a 10, right? Excellent, okay? Very good on the test, okay? And here you have more questions, right, etc. And we are going to be working with the questions right now. I'm going to share them with you through WhatsApp, okay? Just bear with me. I'm going to answer some of them so you can listen to the examples. Okay, here we have the first ones. Here we have more. Give me one more. Bye. Very good. So there you have the questions, guys. Okay, if you see, I'm going to bring them here. Los voy a traer de regreso otra vez acá. So it says, what should you do if you have a fever, right? For this one, we have different ways to answer, ¿ok? Y esto nos va a servir de introducción a lo que viene, ¿ok? Que si ustedes recuerdan, I'm going to show it to you here. Aquí se los muestro. Primero, bye. Over here, okay, because we are already working here in unit number 5. Entonces, we are studying health problems, luego continuamos más con body parts, etc. So we have already checked the imperatives, right? Que ya vamos a tener un review about imperatives. But then we have zero conditional, ¿verdad? Entonces, cuando usamos zero conditional, lo hacemos para dar consejos, ¿ok? Entonces, acá, ¿verdad? Aquí no es. Acá, ¿ok? Entonces, Marce, ¿cuándo usas zero conditional? Okay, we use zero conditional to talk about things that are always or generally true or to give advice, ¿verdad? ¿Cómo así? Hablamos de facts. ¿Y qué son facts? Son hechos verdaderos que no pueden cambiar. Ejemplo, las aves vuelan, ¿verdad? La Tierra gira alrededor del Sol, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esos son facts, scientific facts o hechos científicos que no podemos cambiar, ¿verdad? Las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esas son things that are always or generally true, or to give advice, cuando yo doy consejos. Entonces, aquí es donde mezclamos los dos temas juntos, chicos. Aquí es donde mezclamos la parte de las enfermedades, ¿verdad? ¿Por qué? O dolencias le llamo yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros podemos usar el zero conditional or zero conditional to talk about things that are pieces of advice, ¿ok? Ah, pero creo que se puede hacer más chico para que aparezca todo esto. So you can have all the examples over here, okay? There you go. Bye. Entonces, what happens here? Dividimos, chicos, la oración en dos, bueno, perdón, el zero conditional into two parts. La vamos a dividir en dos partes, okay? So, one is the if clause. Clause. Una cláusula. ¿Qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan clause? Una cláusula. What is that? ¿Qué será eso? Una condición. Una condición, dicen por ahí, ok. ¿Qué más? Una cláusula. Aquí les dice if clause and result. Está dividida una con otra. Que está dividida una con otra, dicen por ahí, ok. Vaya. I will tell you what it is. Les voy a contar lo que es una clause, ok, porque les va a servir para más adelante, que es algo que yo siempre me gusta como prepararlos para después. Y es así. Les voy a mostrar aquí una imagen. Permítanme. No quiere pegar. Ahí está.
Entonces, esto es una clause. ¿Verdad? What is a clause? A clause is a chunk. Un chunk es un pedacito, ¿verdad? Que contiene subject and verb y a veces predicate. Entonces, prácticamente una cláusula es una frase que contiene sujeto y verbo. Esos son los dos elementos más importantes. Y a veces predicado, a veces no. Por ejemplo, she dances, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo. She dances. ¿Ok? Esa es una cláusula. O yo puedo decir she dances well. Baila bien. Una cláusula. ¿Ok? Entonces, let me see. She dances, right? Or she dances well. ¿Ok? Entonces, acá tenemos lo mismo, ¿verdad? Es una misma cláusula. This is a clause. ¿Ok? Muy bien. And these are called independent clauses. Esa, digamos, sería una cláusula dependiente porque ella solita expresa un mensaje completo. She dances. Ella baila. She dances well. Ella baila bien. But what happens, okay, when I add more elements? Por ejemplo, yo puedo decir, she dances at parties. She dances at parties. Okay, ella baila en las fiestas. Okay. Entonces acá tengo dos chunks, ¿verdad? Tengo acá she dances at parties, otra oración. O puedo decir she dances well when she's in the house. Que baila bien, pero cuando está en la casa, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos cláusulas. She dances well y she's in the house, ¿verdad? Y tenemos una palabra que nos está sirviendo de puente para unir todo de un solo. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar con esto? Eso es una clause. Una clause es un grupo de palabras que contiene un sujeto y un verbo. ¿De acuerdo? Like in the example here, right? Dice, Alice eats mangoes, right? So there you have an example of a clause, ¿ok? Vamos a ponerles aquí la imagen para que les quede en WhatsApp también. Bye. There you go. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo mismo, ¿verdad? We have two clauses. Hay dos cláusulas. Una que se llama if clause, ¿verdad? Que contiene la condición. Y la otra es la result clause, que es la que tiene el resultado. En ambas cláusulas usamos present simple, ¿verdad? Y digo, if I have a headache, I take an aspirin. If I have a headache, I take an aspirin. So I need if, que sería nuestra condición en español, sí, ¿verdad? Luego subject, verb, and complement. Coma. Don't forget the comma. Acá hay una coma. And then again, the second clause with the result, subject, verb, and complement. Now, what about, this is what I do, ¿verdad? This is what I do when I have a headache. If I have a headache, I take an aspirin. Vaya, ahora bien, si yo quiero hablar de una situación también, o si quiero dar un consejo sobre una situación, también uso your conditional. If she doesn't sleep well, if she doesn't sleep well, she gets a headache. Si no duerme bien, le da dolor de cabeza, right? Now, when I have a negative sentence, okay, cuando quiero convertir cero condicional a negativo, uso if plus subject, negative auxiliary, verb, and complement, comma. Subject, verb, and complement. Okay, now let's take a look at a couple of examples. Okay, for example, we are going to talk about pieces of advice. For example, if you want a good grades, right, comma, you have to study.
You have to study. Si quieres buenas notas, debes de estudiar o tienes que estudiar. ¿Ok? Entonces, if you see, I have present simple in both of them, right? Tengo presente simple en mis cláusulas. ¿Ok? So, if you want presente simple, you have to study. ¿Ok? Now, let me ask you, what do you do when you have a cold or the flu? ¿Qué hacen ustedes cuando tienen gripe o tienen un resfriado? What do you do when you have the flu or a cold? If I have the flu, right? In my case, I sleep a lot. Or I rest. Tal vez no dormir, pero sí I rest a lot. Para mí eso es la mejor medicina para la gripe, right? Rest a lot. The Me body too, needs, teacher. yeah, the body needs a lot of resting when you are like that because your immune system is fighting. El sistema inmune está, pero peleando súper fuerte. Entonces, the best thing that you can do is to rest. So that's what I do when if I have the flu, I rest a lot. What about you? What do you do when you have a bruise? Se cayó and then you got a bruise. What do you do when you have a bruise? If I have a bruise, comma, I apply cream, okay, on it, sobre él, ¿verdad? If I have a bruise, I apply cream on it. Bueno, no cualquier crema, ¿verdad? Sino que una crema tópica que sea para eso. If I have a bruise, I apply cream on it, okay? And I don't know, guys, if it's clear, si vamos comprendiendo o si hay alguna duda al respecto. Vaya, entonces esos son ejemplos, digamos, tomándolo en cuenta como en la forma afirmativa. Permítanme, lo voy a poner acá también. Ahora vamos a hacer unos de forma negativa, ¿ok? For example, if you don't want to cook. If you don't want to cook. No, mejor lo voy a poner con tercera persona. If, es mentira, ¿verdad? If my mom doesn't want to cook. Acordémonos que aquí el verbo principal es want, ¿verdad? No quiere cocinar. El siguiente está funcionando como un nombre o sustantivo. If my mom doesn't want to cook, she orders food from the restaurant. If my mom doesn't want to cook, she orders food from the restaurant or from the diner. Un diner es un comedor, ¿verdad? Okay. If If you don't know cook, you don't know how to cook. If you don't know how to cook, look at the video. you can watch. You can watch videos Videos for on do it. on YouTube. Ajá. Okay, muy bien. If you don't know how to cook, you can watch videos on YouTube, right? And then you continue with the rest, ¿verdad? Solamente es aplicar el aspecto de las oraciones negativas que ustedes han estudiado conmigo. Y aquí es donde yo les digo, chicos, una cosa va relacionada con otra. Por eso es de que nosotros cuando estamos aprendiendo un idioma no podemos quedarnos con preguntas porque luego llegamos al último nivel y seguimos cometiendo los mismos errores, ¿verdad? Que no corregimos en los niveles básicos. Se los digo por experiencia, ¿verdad? Es bien cortita mi experiencia, la considero súper corta, son 15 años, ¿verdad? Dando clase, pero en 15 años yo les puedo decir que quizás lo más común, digamos, la situación más común que se da siempre, 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 es que la mayoría de estudiantes llegan al final, se gradúan, pero no pueden usar presente simple. Por eso es de que si ustedes se fijan, yo he martillado y he martillado y he martillado la parte de presente simple
porque siento que es una gran responsabilidad. De hecho, los niveles básicos para los maestros son una gran responsabilidad, porque de nosotros depende que lleven las bases necesarias, ¿verdad? Para eso, por supuesto, nosotros hacemos nuestra parte, pero ustedes deben hacer la de ustedes, ¿verdad? Que es practicar. A veces todo está al alcance de un clic e incluso ese clic nos cuesta hacerlo. De decir, voy a practicar el tema que vimos hoy en clase. ¿Qué vimos hoy en clase? Zero conditional. Pero ahí nos quedamos, para solo con lo que el maestro o la maestra nos dio, cuando podemos acceder, ¿verdad?, a sitios web que nos ayuden a mejorar y a practicar un poquito eso. Dígame, Diego. What is the meaning of now how? I'm sorry. What is the meaning of now how? Ah, ok. Vaya, primero comencemos. What is the meaning of no, guys? Saber. Ahora? Saber. Saber. Muy bien, muy Saber. bien. Now, yes. Ajá. Entonces, what is the meaning of how? ¿Cómo? 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 Muy bien. So, if you don't know how to cook, si no sabe cocinar o si no sabe cómo cocinar, you can watch videos on YouTube, All right? Yes. Very good. Thank you. You're welcome. Any other question, guys, that you may have? ¿Preguntas? No questions? Vaya, entonces deme un momentito, solo voy a ver, quisiera que lo practicáramos primero, ¿verdad? Porque luego tenemos la... Uy, no he tomado la captura. Luego vamos a irnos a los breakout rooms a discutir la parte del... a discutir la parte de las preguntas, ¿ok? Porque las preguntas que están ahí están diseñadas para poner en práctica zero conditional, ¿ok? En un momento. Solo voy a guardar esto. Bye. Okay, one moment, please. Chicos, no olviden que esta semana terminamos el viernes, así que después de hoy nos quedan 2 clases. Bye. Esto lo vamos a hacer juntos. Ya lo voy a... ya lo voy a comenzar, permito. Y luego van a hacer uno ustedes. Recuerden, chicos, cuando tengan palabras que no conocen, usar los diccionarios, usar las 2 aplicaciones, ¿verdad? Que yo les recomendé que bajen en su teléfono para que puedan resolver algunos ejercicios, porque les voy a poner uno y si encuentran alguna palabra que no conocen, busquémosla en el diccionario, ¿ok? Vamos acá. Zero conditional. If you ask me, I answered. Okay, so we are putting into practice what we are learning. Okay, what about here? Number 1. Okay, vamos con la if clause. ¿Cómo haríamos esta oración? Esta es la if clause. Aquí es donde incluimos el if. If she If she arrives. Muy bien. If she arrives, porque aquí hay que tener mucho cuidado con la tercera persona, ¿verdad? If she arrives, please call me. Number 2. if my mount Ay, no, espérenme, quiero ver. Sí, es que es inglés británico. If my mom, porque por eso es M-O-M. If my mom
B. ¿Cuál es la conjugación del verbo to be para mamá? Is Is, Is. muy bien. If my mom is busy, I help her, right? I can't run. Vamos con la if clause. La if clause es intercambiable. Puede ir al principio o puede ir al final. If I can run. If I eat, muy bien. If I eat too much. No puedo correr si como demasiado. I can't run if I eat too much. What about this one? You buy. you buy. If you buy. If you buy, today, you save money, right? What about here? If it's it. If it is. If it is hot, I drink water, right? We wait for you. If you come. Mhm. If you If you come with us. You can sit here. If you want. If you want. Correct me. If I be. is by If I am, muy bien. I am. Correct me if I am wrong. ¿Verdad? Corríjame si estoy en lo equivocado. Correct me if I'm wrong. Okay, what about number 9? If I press. I Mhm. press. What happens if I press the button, right? Number 10, we don't know If we if we we can do that, right? can do that. I am sad If you not love, if you not love, don't. don't don't. Ajá, ¿qué pasó con todas esas clases de present simple? If you don't love love. me, right? What do you eat? If you are. Ajá, muy bien, if you aren't. Vamos a darle clic a check. Y tenemos 100, you see, right? So I'm going to share with you this exercise, okay, with 0 conditional. Right, there you go, right? So this is the way we are going to be working with 0 conditional, okay? Now I want you to please to go to this website. Vamos a ir a ese sitio web que tienen ahí en el chat. Espero funcione, ¿verdad? Porque ayer no estaba funcionando la página, pero esperemos que hoy sí funcione. Nos vamos ahí y vamos a ponerlo en práctica. ¿Pudieron ingresar, chicos? Yes. Vaya, perfect.
Let me know when you finish, okay? Okay, thank you guys. Brasilia and Adriana have already finished. What about the rest? Ok, Lidovina dice finish. No, no, no. No, Lidovina, es para usted, para práctica para usted. No hay que mandar la captura. Thank you. I sent you, teacher. Ok. Pero no en el chat de WhatsApp, acuérdense. Aquí en el Yes, Zoom. en WhatsApp lo mandé. Ajá. Bye. Yo creo que la mayoría ya va a ir terminando. Me avisan, ¿verdad? If you had finished.
O sea, Adriana, es en presente simple, no en su forma normal, porque si ustedes han visto en el presente simple, si hablamos de I, you, we and they, sí, ¿verdad? Usamos la forma base del verbo, pero con he, she, it en singular nouns, no, aplicamos las reglas. Lo mismo, igualito que el presente simple, o sea, todo lo que hemos visto durante estos días, ¿verdad? Es lo que estamos poniendo en práctica con el condicional. No, no se usa el ing. Ajá, a menos que sea un gerundio, ¿verdad? Pero acordémonos que como yo les comentaba, los gerundios son nombres o sustantivos, no funcionan como verbos en forma progresiva, ¿verdad? Los nombres sustantivos sí funcionan de una forma diferente. Vaya, chicos, ahora vamos con el siguiente link, ¿ok? Please go to this website, que es el que les acabo de compartir para los que ya finalizaron el primero. Perfecto, Maritza. Perfecto, Sandra. Ahí está el segundo link, ¿verdad? Vámonos a ese porque ese es el que vamos a trabajar ahorita. Thank you, Maritza. Me van avisando, please, cuando vayan finalizando para irles poniendo el siguiente. Ok, Adriana. Ok, Paola.
Vaya, Sandra. Vaya, chicos, para los que ya terminaron, el número 2, perdón. Vamos ahí con la siguiente. Ahí está el número 3. Les voy a dejar ahorita el audio, las instrucciones del audio. Les voy a dejar la tarea del quiz oral aquí en el chat, ¿verdad? Ok. Ahí les queda. Ya luego que terminemos, vamos a hablar un poquito al respecto para que quede claro lo que van a agregar. Este sí es hoy y mañana, ¿ok? Y pues tiene que ser relacionado con lo que vimos ayer y hoy, porque son los últimos temas. Qué graciosos están sus stickers. Qué bonitos. Me avisan, chicos, please.
Hi, teacher. Hello. Por lo del quiz oral es entre hoy y mañana, ¿verdad? Correcto. Ah, That's ok. right. Es que ando afuera y acabo de ver Sí, el sí. mensaje. No, no se preocupe, ya voy a explicar, solo necesito que terminen lo que están haciendo ellos, que terminen el link en el que están trabajando y ya luego yo les doy más explicación. Aquí están las instrucciones, ¿verdad? Y también le comparto el link del... Ay, De permítame. los ejercicios. De este, ajá. Ok. Muchísimas gracias, teacher. Bueno, ahí está. Uno y... ¿Quién estaba hablando? Perdón. ¿Con quién? Leonel. Ah, hola, León. Es que como no, cuando no levanta la mano no puedo ver quién habla. Vaya, Lo Leonel. siento, Ahí. es que ando afuera buscando un radiador Ah, para el carro. ok, que lo siento que... Sí, a mí también me pasó lo mismo, me tocó cambiarlo. Sí, So- ayer, como medio de contar, mm, es que lo que pasa es que cuando iba en la carretera, un vehículo, bueno, un trailer iba adelante, entonces tiró como una piedrita hacia atrás, entonces perforó el radiador. ok. Qué Entonces peligroso. tengo, sí, entonces es de cambiarlo completo. Ok, comprendo. Vaya, pero qué bueno que ya anda dando esa vuelta, así ya pronto lo va a poder solucionar. Sí, bueno, pero muchísimas gracias por la información, teacher. Vaya, sabe, Leonel. Gracias por unirse a la clase. Gracias. Ok. Vaya, chicos. ¿Quién ya terminó? Son varias, ¿verdad? Pero está bien, bien interesante el ejercicio, porque es exactamente lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? ¿Quieren que les comparta los links en WhatsApp también? Please. Bye. Este es uno. El otro era este. Sí, este. También hicieron este. Quiero ver. Eh, el primero es el que no me acuerdo dónde está. Lo voy a copiar de aquí. Creo que esos son. Luego los revisan, pero ahí les quedan en WhatsApp. Give me one moment, guys. Solo voy por mi vasito con agua que lo olvidé hoy. Deme un momento, ya regreso.
Ajá, chicos, ya terminamos. Okay, dice Maritza, she finished number 3. Okay, very good. What about the rest?
Vaya, chicos, if you haven't finished, don't worry. ¿Verdad? Let's try to do it together. Vamos a hacer este juntos porque ya nos está tomando mucho más tiempo del que me esperaba. Así de que, déjeme ver acá. Antes de pasar a resolver este, vamos a hablar un poquito acerca de la tarea, ¿verdad? Aquí les puse las instrucciones, ¿ok? ¿Qué van a hacer en el audio? Bueno, lo que van a hacer en el audio, ok, it says oral quiz number 2, please send an audio with the following information. Siempre la recomendación, grábelo en una aplicación para eso, para audio, ¿verdad? Entonces, para que no tenga que usar el de WhatsApp, porque si usa WhatsApp, entonces no hay manera de corregir, no hay manera de escuchar, no hay manera de hacerlo varias veces, porque al menos a mí me confunde si usted envía varias veces una cosa, ¿verdad? Entonces, luego dice, answer the questions using imperatives. Answer the question, I'm sorry, using imperatives. What are the rules we need to follow in your house? Entonces, if you remember yesterday, right, we saw an example. Vimos un ejemplo. ¿Cuál fue ese ejemplo, Marce? Van a seguir el ejemplo de este ejercicio. Se lo voy a compartir acá. Nuevamente, porque ayer se los puse ahí en el chat. Pero es esto. ¿Verdad? Ayer vimos un ejemplo de las reglas que se debían de seguir en esta casa específicamente. Right? This is just an example. Right? It says, don't eat in your rooms, switch off the lights when you leave home, don't use the kitchen after 10 at night, do the washing up or wash the dishes after every meal, throw the rubbish away. Por supuesto, en El Salvador las cosas son diferentes. ¿Cuáles son las reglas que digamos, yo llego a su casa y cuáles son las reglas que debo de seguir? ¿Verdad? ¿Cuáles son las reglas que en su casa todos pues tratan de cumplir? Trate de usar pues otros verbos, ¿verdad? Para que los ejemplos que usted va a realizar no sean como los ejemplos que ven acá. Entonces, luego, ¿qué más tenemos? En la parte número 2 tenemos to answer the question using zero conditional. What do you do when you feel sick? Use 5 sentences to explain. ¿Verdad? Entonces, estas oraciones, por ejemplo, if I have the flu, I rest a lot. If I have a bruise, I apply cream on it. Esas son cosas que haría cuando usted está enfermo. Y dice aquí, use 5 sentences to explain. Por lo menos 5 oraciones usando zero conditional para explicar qué es lo que usted hace cuando tiene cierto malestar o cierta dolencia, ¿verdad? Entonces, that's going to be for tomorrow. Y este ejercicio que ustedes con el que acaban de estar trabajando, es un ejemplo de ese tipo de oraciones, ¿verdad? Entonces, let's see the first one. It says, what do you do if you get a headache? What do you do if you get a headache? What number do you pick? What do you do? I go Number 12. Okay. 12. I go and lie down. Okay. So I go and lie down. Entonces la oración nos quedaría así. Vamos a ir borrando todo esto acá y vamos a armar esas oraciones. Entonces la oración nos quedaría. If I have a headache, ¿verdad? I go and lie down, coma, I go and lie down. Ya cero, acostarse, ¿verdad? This is number 1, okay? What about number 2? What do you do if you feel bored in your English class? 8. 8. I look out of the window, okay? So, number 8. Okay. Vamos a armar la oración para no estar digita que digita aquí. Number 2, right? If you feel bored, or if I, ¿verdad? If I feel bored in my English class, comma, number 8, right? I look out of the window. Okay? I look out of the window. Very good. What about number 3?
What do you do if you get toothache? 3. Number 3, I make an 3. appointment to see the dentist, okay? So, if I get a toothache, voy a llevarme este. That's number 3. Okay, if I get a toothache, comma, right? I make an appointment to see the dentist, right? What about number 4? What do you do if you get sunburned? 66. 66? Yes. O 16. 16. Ah, ok. 16. 16, ¿verdad? 16. Dice, if you get sunburned, ¿verdad? Or if I, ¿verdad? Number 4. Oops. If I get sunburned, comma, right? You told me number 16, ¿verdad? No, 16. I use my mother's face cream to cool my skin, right? Muy bien. What about number 5? What do you do if you can't sleep at night? Number 6. 6. I read a book for half an hour. Hour. Ok. Vamos a llevarnos esta de acá. That's number 5. Ok. ¿Verdad? If I, right? If I can sleep by night, comma. Number 6, I read a book for half an hour. Muy bien. What about number 6? What do you do if you feel sleepy during the day? 14. 14, dicen por ahí. I eat something that wakes me up, okay? 14. So I'm going to take number 6 acá. If I feel sleepy during the day, ¿verdad? Vamos a tomarlo acá. Going to change this. If I feel sleepy during the day, comma, right, number 14, I eat something and that wakes me up. Muy bien. What about number 7, guys? What do you do if you don't understand your English teacher? Number 1. Number 1, I ask him to repeat more slowly, okay? Number 1, so I'm going to say this, right? If I don't understand my English teacher, right? I'm going to take it here. Number 7, if I don't understand, vamos a borrar esto. My English teacher, number 1, I ask him to speak more slowly. Bien, comma, right? Then what about number 7? Oh, no, I'm sorry, number 8. What do you do if you don't want to do your English homework? Number 9. Number 9, I remember 9. how important it is to learn, okay? Number 9. So I'm going to take this one here. If I don't want to do, right? Number 8. If I don't want to do my English homework, vamos a borrar acá your for mine. Entonces, number 9, right? I remember how important it is to learn. Muy bien. What about number 9, guys? Number 9 dice, what does your teacher do if you talk in class? Number 2. Number 2, okay? Okay, number 2 dice, he tells me to shut up. No, no say así. Number 9, if you talk in class, right? By the school, yes. At school. Yes. If I talk in class, comma, the teacher, right, tells me to shut up. If you don't pay attention, go out. If you don't pay attention, right? If you don't pay attention, go out. What do your parents do if you are not in touch regularly? Number 11. Number 11, okay? Deme un momento, voy a cerrar la ventana.
Es que la cosa es que pasa gente y hace tanto ruido. Give me one moment. Y a quien distraen es a mi persona. By number 11, ¿verdad? Entonces sería they tell me to be more considerate. Okay, number 10, right? Oops. Right, if I am not, right? If I am not in touch regularly, comma, my parents, perdón, my parents. If I am not in touch regularly with my parents, perdón. If I am teacher. Espérame. With my parents, comma. No, ahí está bien, dejémoslo. If you're not in touch regularly with your parents, pongámosle acá. With your parents, right? Number 11, they tell me to be more considerate. Cambiémosle todo. If I am not. Sí, porque soy raro al final, ¿verdad? If I am not in touch regularly with my parents, right? They tell me to be more considerate. Esa es la número 10, ¿verdad? Number 11. What do you do if you oversleep? 4. Okay, if you oversleep. Number 4. It says, I called ahead to say I'm late. Yes, right? Number 11. Okay, if I oversleep, comma, I called ahead and to say I'm late, right? Number 12, guys, number 12. What do your friends do if you forget their birthday? What number? 18. 18, dicen por ahí. Vaya, espérame. If you forget, or if I forget. If I forget my friends' birthdays, right, comma. Me dijo number 14, ¿verdad? 18. 18, okay, they forget mine the next time, okay, number 18. Sí, lo justo, ¿verdad? They forget mine next time. Ah, aquí han quedado mayúsculas que no deberían de estar. Esta no debería estar acá. Bye. Then, what about number 13? What do you do if you have to prepare for a difficult exam? 5. 5, dicen por ahí, ok. Primero voy a armarla acá. Number 13, right? Ay, no, creo que no lo copié. If I have to prepare, by 13. If I have to prepare for a difficult exam, comma, right, number 5, me dijeron ustedes, I lock my door and study for a week, ok. Si es que si no nos obligamos, si no hay disciplina, imposible. 14, what do you do if you feel hungry at night? 13. 13, vamos a ver. 13, veamos. I eat a few crackers, okay. I don't like crackers. A ver, if you, or if I feel hungry at night, comma. Number 13, I eat a few crackers. Okay, number 15, guys. 15, ya casi. What do you do if there's nothing on TV? Number 10. 10, okay. I watched a DVD. Okay, number 15. Right, if there's nothing on TV, comma, I watch a DVD. Pero por supuesto hoy en día tienen Netflix y todas esas streaming platforms, right, that we have nowadays. Number 16. What do you do if you cut yourself? What do you do if you cut yourself? 15. 15, dicen por ahí. Vaya, voy. If I
got myself, porque aquí cambia myself, coma. Me dijeron 13, ¿verdad? 13, no? 15, teachers. 15. Okay. I put pressure on the area, but nothing else. Okay. I put pressure on the area, but nothing else. What about number 17, guys? What do you do if you receive bad service in a restaurant? Number 7. Number 7, okay? Let's go here, 17, right? If I received bad service in a restaurant, comma, number 7, I don't do anything, but I never returned, right? ¿Qué es lo que yo hago? Number 18, okay? Dice, what do you do if something you break, no, if something you buy breaks after a few days? 17. 17, bye. Entonces, number 18, right? If something I buy breaks after a few days, comma, right? I go back to the store with it, right? Muy bien. Excelente. Vaya, chicos. Ok, ahora vamos a darle clic a Enter acá a ver si nos toma las respuestas y todas están correctas. Muy bien, los felicito. Les voy a compartir todas las oraciones, ¿verdad? Para que tengan más ejemplos de dónde tomar. Permítame, creo que aquí hay mucho espacio aquí arriba. Ya no me deja poner la última. Voy a cerrar acá. Y voy a dejar este pedacito por si quieren ver la última. Vaya, chicos. I'm going to stop here, but thank you very much for joining, ¿ok? No olviden enviar su tarea, terminar la plataforma, ¿verdad? Y pues eso sería todo por hoy y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Okay, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow, guys. Bye-bye. Take care. Bye.